¿qué creen? Podríamos pensar que solo se trata de boys and girls band con piel perfecta y cuerpos inalcanzables. A menos de que solo comas hielo y lo adereces con agua. Wey, neta, debería haber una ley en Surcorea que les prohíba a las empresas debutar a idols con un índice corporal tan bajo. Esto no es natural, no es genética, es hambre. Pero un tema por día. Hoy, historia del K-pop, mañana problemas del K-pop. Para entender el K-pop debemos analizar a la Corea misma. Si bien podemos tomar el K-pop como un producto industrializado debido a las prácticas casi inhumanas para crear robots con piel perfecta, aunque se necesiten 20 kilos de maquillaje, cuerpos extremadamente delgados aunque sea a base de hambre, con rostros impecables, aunque prácticamente se les obliga a operarse si no entran dentro de los estándares, que sepan cantar, bailar, hablar más de 2 idiomas, casi volar, a pesar de que para lograr todo esto deban pasar años de entrenamiento sin acceso a vida personal o derecho a dormir 8 horas diarias, el K-pop no deja de ser música, no deja de ser un producto artístico, y el arte es el reflejo de la sociedad. ¿Por qué creen que actualmente tenemos a Jerry Mois y Bella Cat cantando canciones en donde explícitamente dicen que les gusta la verga o que quieren coger? Jordan Fly, en la cama quiero traca, papi yo te dejo que me ponga 4 patas. Van a decir pinche música culera, y yo estaría de acuerdo con ustedes, menos con la gatita que le gusta el mango. Una gatita que le gusta el mambo. Pero véanlo más a profundidad. Hace 50 años, ¿creen que estas canciones hubieran salido por lo menos de una forma tan explícita como las cantan ellas o recitadas por una mujer y que ésta continuara teniendo una carrera? La respuesta simple es no. La respuesta larga es por supuesto que no. Una de las razones por las que estas canciones con estas letras tan explícitas existen es porque les guste o no este tipo de música. Ya tenemos mayor libertad a la hora de hablar de temas de sexualidad, desde una forma que podría ser considerada vulgar, como pues estas canciones, hasta una mejor educación sexual. También de que las mujeres pueden tocar estos temas sin que sean tan juzgadas como lo eran hace 50 años. Por ejemplo, mi abuela no le habló a mi mamá de menstruación porque no era correcto, y yo ahora puedo escuchar la exquisita y refinada música recitada por una mujer contándonos lo mucho que le gusta sin que me parezca una atrocidad. A esto quiero llegar con que el arte, lo consideres bueno, malo, industrializado, vulgar o lo que sea, no deja de ser el reflejo de la sociedad actual o de la sociedad en la que se está desarrollando. Y para entender el K-pop actual hay que entender la historia de la Corea misma y su relación con el mundo. Corea fue colonizada por Japón más o menos desde 1910 y fue liberada hasta el final del segundo conflicto bélico mundial orquestado por el señor de bigotito al que no lo dejaron ser artista. Y esto fue porque pues prácticamente a Japón le cayeron 2 bombas atómicas en su territorio. Y si bien ya no tenían que preocuparse por Japón, no es como que se quedaron solos, pues la Unión Soviética se quedó con Corea del Norte y Estados Unidos con Corea del Sur. Esto hizo que se crearan 2 gobiernos completamente separados. La República Popular Democrática de Corea, o sea, Corea del Norte, establecida en 1948 bajo el liderazgo de Kim Il-sung, apoyado por la Unión Soviética. Y la República de Corea, o sea, Corea del Sur, que de igual forma se estableció en 1948 bajo la influencia de Estados Unidos, quien les puso de presidente a Sigmund Freud. Espero haberlo pronunciado bien. Que, güey, él era un amigo para el pueblo, güey. Su frase casi era: el deber de un rey es proteger a su pueblo. Sin su pueblo, un rey no es nada. No, de hecho, los primeros presidentes de Surcorea fueron dictadores, lo que hacía que la vida en Corea fuera un poco difícil, además de sumarle de que el mundo había salido del segundo conflicto bélico más grande. Se tenía la Guerra Fría con un miedo de que en cualquier momento iniciara la Tercera Guerra Mundial, además de que se estaban recuperando de la colonización de Japón y la guerra con Corea del Norte en 1950. El panorama era bastante gris, no había espacio para el arte porque pues era más importante sobrevivir y comer, además de reconstruir toda una nación. Sin embargo, los presidentes que estaba teniendo Surcorea no eran los mejores, además de que realmente no existía una democracia. Sigmund Freud, el primer presidente de Corea del Sur, gobernó de manera autoritaria hasta que en 1960 fue derrocado por una revuelta estudiantil tras masivas protestas. Un año después, en 1961, el general Park Chung-hee tomó el poder e impulsó políticas de industrialización y crecimiento económico. Sin embargo, su gobierno también fue autoritario y represivo. En 1979 fue destituido, coincidiendo con el año de su
De hecho, por estas razones por las que fue destituido. En 1980, el general Chu Dong-hwa tomó el control del país tras un golpe de estado y de igual forma, durante su gobierno hubo represión. Fue hasta 1987 que el gobierno surcoreano introdujo reformas constitucionales que permitieron la elección presidencial y hasta 1992 el país eligió a su primer presidente democráticamente electo, Kim Jong-sam. En resumen, Surcorea había estado sumergido en gobiernos violentos y autoritarios, en donde hasta hubo represión, y a esto sumarle de que el país había estado reconstruyéndose, no es como que hubiera suficiente espacio para el arte o la creación artística. Pero, ¿se acuerdan de que Estados Unidos estaba ayudando a Surcorea? Pues la influencia de los estadounidenses ayudó a que la música fuera moldeada un poco más hacia el lado norteamericano. En 1992, Seotaein Boys participaría en un concurso de música quedando en último lugar, al ser considerado por la parte adulta como vulgar y en general mala, pero siendo un éxito entre los jóvenes. Yo diría que Seotaein Boys era el reflejo de una Corea influenciada por las tropas estadounidenses, además de ser el reflejo de una juventud más libre que no tenía que sobrevivir, por lo menos no de la misma forma que habían hecho sus padres o abuelos, que estaba más relajada, que podía hacer cosas que sus padres o abuelos no habían podido hacer, como bailar o disfrutar de su juventud, además de que las mujeres teniendo tiempo para fantasear con chicos bailando y cantando en vez de cuidar a sus hermanitos. Se considera Seotaein Boys como la primer boy band del K-pop. Esta boy band estaba conformada por Seo Tae-jin, Lee Juno y Jang Yoon-suk. Y sí, lo leí. Si vemos y escuchamos las canciones, son muy normales. Pero es porque estamos acostumbrados y estamos viéndolo de una perspectiva moderna. Realmente para los 90s esto fue revolucionario. Ritmos energéticos, ropa moderna y una coreografía bailable, teniendo en cuenta de que la música que se escuchaba en esos tiempos era de este tipo. Seotaein Boys fue muy contrastante para la música de su época y muy revolucionario para la Corea misma. Es como el cabello largo en los hombres. Ahorita lo ven algo normal, pero en los años 70 fue una crítica al sistema. Es como estudiar en las mujeres. Ahorita es hasta de flojas que no estudies, pero hace 100 años era impensable que una mujer estudiara. Y fue tan disruptivo para su época que por eso quedaron en último lugar, pero se popularizaron entre los jóvenes. Le atribuimos a Seotaein Boys como el comienzo del K-pop, pero también como el comienzo de la primera generación del K-pop. En el K-pop existen generaciones que, según yo, deberían durar entre 6 y 10 años cada generación, pero la cuarta generación solo duró 4 años. Entonces, por un video que vi, ella le atribuye a que el cambio de generación es cuando pues los nuevos grupos o los grupos debutantes empiezan a ganar los premios más relevantes de shows coreanos, así que nos apegaremos a eso. La primera generación del K-pop va de 1992 hasta el 2000, empezando por Seotaein Boys, pero encabezada por los grupos que probablemente voy a pronunciar mal: Hot, Shinhwa y Boa. No, Boa era solista, pertenecientes a SM Entertainment, y es lógico que en este momento iniciara el K-pop. Corea estaba empezando a tener un poco de estabilidad, sus adolescentes ya no tenían la necesidad de trabajar todo el día para poder reconstruir la nación, por fin tenían calma para vivir su adolescencia y buscar referentes en la moda o la música. Si bien Seotaein Boys se disolvió en 1996, Jang Yoon-suk, uno de los 3 miembros, no se quedó como un ex idol más, creó YG Entertainment. Y si no les suena esta agencia, es la agencia de Seven, Akmu, Big Bang y sobre todo de Blackpink. YG Entertainment junto con SM Entertainment pertenecen a las 3 grandes, el nombre que reciben 3 de las 4 empresas más exitosas en entretenimiento de Corea: SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment. De la cuarta hablaremos más tarde porque aún ni siquiera nacía. Por cierto, este nombre de las 3 grandes me recuerda a los 3 grandes pero en el muralismo mexicano, que son Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Cada día encontrando más similitudes entre México y Corea. Y por si no los ubican, Diego Rivera fue el esposo de Frida y aparecía en el billete de 500, pero ya lo cambiaron. Siqueiros realizó varios murales, obviamente, y creo que este es el más popular y se encuentra en la rectoría de la UNAM. Y Orozco tiene un mural que venía en los libros de texto de secundaria o primaria, no recuerdo muy bien dónde estaba, pero sé que venía en los libros de texto gratuitos. Bueno, ya regresemos al K-pop. Las 3 grandes se consolidaron en la segunda generación del K-pop, encabezada por Super Junior, Year Generation, 21, Big Bang, Shine, Wonder Girls, TVXQ
No me juzguen, yo nunca supe cómo se pronunciaba. 4Minute, Kara, After School y T-Ara. Hay más, obvio, pero creo que estas son las más populares. Y si saben un poco de K-pop, sabrán que muchas de estas terminaron en problemas pequeños, desde peleas internas, disbands, hasta problemas más grandes que consistían en cárcel o de que algunos se fueron al cielo. Esta segunda generación se desarrolló entre los años 2000 y 2012 y se le conoce como la edad de oro del K-pop. Es como la edad de oro del cine mexicano. Bueno, ya, pero no se trata de que hayan salido las primeras bandas, sino que se crearon los tabiques sobre los que se sostendrían las demás que vendrían. Yo sé que hay una pelea entre si Blackpink o BTS pavimentaron el camino y no, güey, no te hagas fantasías en tu mente. Ellos pertenecen a la tercera generación. Sin la segunda generación, ellos no serían nada. Y no lo digo yo, el mismo RM de BTS ha dicho que le debe demasiado a Big Bang. Y Big Bang pertenece a la segunda generación. La segunda generación no solo es mi favorita por nostalgia. Es la mejor, es la roca sobre la cual las demás esculpirían su arte, es la llama que le ofreció fuego a las demás, es el cimiento sobre el que se construyó el edificio que les permitió a las demás generaciones construir estructuras para llegar al cielo. Y no estoy exagerando. Shine un día se grabó bailando y lo publicó en YouTube y ahora se le conoce como Dance Practice y es requisito para casi cualquier videoclip venir acompañado de su Dance Practice. Un día grabaron a Yuri de Year Generation y ahora se le conoce como Fan Cam y esto pasó en el 2010. Big Bang un día dijo: voy a sacar una cosita que brille y que ilumine mi concierto y ahora se le llaman lipsticks. En la segunda generación se crearon las alineaciones, dándoles un rol importante a cada integrante y poderlos distinguir. Year Generation decidió un día poner fotos en sus álbums y ahora son las codiciadas photocards. Güey, hasta la forma de hacer bullying entre los idols se creó en la segunda generación. El primer Black Ocean fue en el 2008 y se le hizo hacia Year Generation. Pero no solo eso, sino que afianzó el K-pop, dándole estabilidad y reconocimiento en Corea, además de tener un espacio para poder experimentar con sus idols. Como no había reglas, o más bien, no sabían que iba a gustar al público, se podían dar el lujo de experimentar. Por ejemplo, 2NE1 fue disruptivo para su época, porque si no lo saben, no lo digo yo, pero las integrantes de 2NE1, su misma empresa las llamaba como las feas, y para los estándares coreanos, ellas eran consideradas feas. 2NE1 debutó queriendo hacer la copia de Big Bang, de hecho se les conoce como las hermanas menores de Big Bang, pero como el concepto que traía Big Bang no era algo que pudiera ser replicado por lo que se consideraba una buena mujer en Corea, que este concepto de buena mujer venía siendo una mujer bonita y angelical, pues no podía ser replicado por cualquier tipo de mujer. Por esto tomaron mujeres que no tendrían problemas en no ser angelicales y bonitas, o sea, en no ser el estereotipo que se esperaba de una mujer coreana, ya que ni siquiera entraban en el estándar de belleza coreano. Sí fue bastante arriesgado. Recordemos que en Corea los estándares de belleza son exagerados. O miren ahora los nuevos grupos, realmente todos son muy hegemónicos. Yo dudo mucho que actualmente se vayan a arriesgar a debutar grupos que no entren dentro de los estándares. La segunda generación se dio el lujo de poder experimentar, pero también puso las reglas de las que se aferraría el resto del mercado de idols. SM Entertainment, fundada por Lee Soo-man, quienes tendrían grupos como Hot, TVX, Super Junior, Year Generation, Shine, EXO o Red Velvet, tomarían un camino casi industrializado en el cual el resto del mercado copiaría, empezando a entrenar a sus futuros idols desde adolescentes para hacerlos moldeables a la hora de debutar, entrenamientos intensivos de baile, canto e idiomas, y a pesar de las exigencias de estas prácticas, la ley obligaba a que continuaran con sus estudios mientras se preparaban para su carrera de idols, puesto que varios de estos empezarían entrenando desde que eran menores de edad. A estas personas se les nombraría como trainers, quienes pasarían de entre 3 y 10 años entrenando, y los que lograran ser considerados como aptos serían juntados en un grupo para debutarlos. Pero estas empresas no solo tendrían control sobre sus entrenamientos y educación, sino que también se empezarían a meter con sus vidas personales, prohibiéndoles prácticamente derechos como poder tener pareja, o alejándolos durante tanto tiempo que ni siquiera tendrían tiempo de ver a sus familias, teniendo en cuenta que varios de estos trainers iban a ser adolescentes, no adultos, y moldeando su cuerpo y actitud para agradar al público. Todo este sistema industrializado de idols vendría a causa de que Lee Soo-man, el fundador de SM Entertainment, viajaría a Estados Unidos. Si bien iba a estudiar, la verdad parece que trataba de huir del régimen autoritario que existía en Corea en ese tiempo.
Él iniciaría su carrera como compositor y cantante en los años 70, que no alcanzaría gran éxito, pero ¿se acuerdan de la situación política que existía en Corea en ese tiempo? Pues no era la más liberal. De hecho, encontré que él estuvo involucrado en movimientos culturales y artísticos debido a su interés por la música, y para que este no fuera reprimido por el gobierno autoritario de ese tiempo, emigraría a Estados Unidos en los años 70, donde continuaría estudiando, pero que también se nutriría de una cultura estadounidense que la llevaría de vuelta a Surcorea. Artistas como Michael Jackson, Madonna o Bon Jovi sirvieron como referencia en términos de estilo musical, coreografías y ambientalización, y Lee Soo-man copiaría todas estas prácticas y se las llevaría a Corea para replicarla con sus idols. El inglés comenzaba a tomar mayor relevancia conforme el K-pop se iba expandiendo, pero en un inicio era un inglés básico o muy simple de entender. Si bien al principio se esperaba que el K-pop se mantuviera vigente en Corea, con el tiempo empezaría la colonización hacia Estados Unidos, que era al público al que aspiraba desde el inicio Corea. Y también, como creo que no fue posible hacer que los idols hablaran 7 o 15 idiomas, tuvieron que buscar la forma de cómo entrar a todos los mercados, pero teniendo como barrera el idioma. A ver, si eres clasista o vives en una burbuja de privilegios, tal vez pienses que, güey, ¿cómo no van a saber hablar inglés en estos tiempos? Pero güey, no todos tenemos las mismas posibilidades de aprender otro idioma desde que somos bebés. Así que no, el inglés no era la única forma para poder meterse a todos los mercados. Ahí aparecería el baile. Entonces el baile tomaría relevancia para poder expandirse. Véanlo de esta forma. Muchos a los que les gusta el K-pop se aprenden las coreografías de baile antes que el significado de las canciones. Y esto tiene un porqué lógico. El baile también es un método de comunicación. De hecho, muchas especies animales lo usan para comunicarse y otras, como las aves, lo usan para buscar pareja. Un ejemplo un poco más obvio o más lógico sería el ballet, que a pesar de que no se hable con palabras, sí se están comunicando con el público a través de los movimientos, y me gustaría poderles traducir una obra de ballet, pero dejaré que esta agradable muchachita que encontré en TikTok lo haga por mí. ¿Tú aquí qué haces? Yo soy la reina de los cisnes. Tú, una reina, entonces yo me inclino ante ti. Levántate. Mira, allá hay un lago que mi madre llenó con sus lágrimas. Pero allá hay un malvado que a mí me convirtió en cisne. Pero si uno a mí me ama, se casa conmigo y me jura amor verdadero, un cisne no seré más. A pesar de que en el K-pop como tal no existe un código, o eso creo yo, no deja de ser una forma de comunicarse. Las coreografías son importantes para la globalización y conquista del K-pop. Además de que, claro, una boy and girl band con 7 o más integrantes que no cantan todos al mismo tiempo, pues el resto de los integrantes tiene que hacer algo en ese tiempo en el que no canta. Aunque luego se pasen y pongan a Jin por 15 segundos cantando y a Jungkook casi en la mitad de la canción, o a Nayeon cantando como si fuera solista y sus coristas, y luego a Momo haciéndose millonaria con sus poderosos 10 segundos de canto. What the fuck? Pero sí, el baile es fundamental en el K-pop y se convierte en prácticamente un requisito para poder debutar idols, pues termina siendo un lenguaje para el resto de los países. Otra cosa que pasó en la segunda generación que actualmente no está muy vigente son las subunidades, que consisten prácticamente en grupos con nombres muy similares que puedan usar los mismos integrantes, agregarles o quitarles integrantes, creando minigrupos. Esto va, por ejemplo, con Super Junior, creando su subunidad Super Junior M, que la M es por mandarín. Y sí, es que se esperaba que esta subunidad entrara al mercado chino cantando principalmente en mandarín, manteniendo a los miembros originales como... Miren, lo voy a pronunciar y luego se burlan, ¿ok? De que lo hice mal. Henchon, Donghae, Singwon, Ryu y Kyuyo. Y 2 miembros extras que se agregarían a esta subunidad, que sería Shuomin y Henry. Hasta una subunidad que terminó siendo más exitosa que el grupo de origen, o sea, Orange Caramel, conformado por Raina, Nana y Lizzy, del grupo After School. Con estas subunidades cantando mayoritariamente o totalmente en el idioma del mercado al que se quería entrar, lograría por empezar la conquista por Asia. Personalmente considero que necesitaban estas subunidades para asegurar la expansión hacia el resto del mercado. Recuerden que el coreano solamente se habla en 2 países, Corea
Corea del Norte y Corea del Sur. Y de Corea del Norte, Corea del Sur está vetado. Por lo tanto, me parece un buen plan haber creado estas subunidades, que si bien todavía existen algunas, por ejemplo, Misamu, conformado por Mina, Sana y Momo de Twice, o Tres Racha, creo que se pronuncia así, de Stray Kids, ya no están esas subunidades en las que meten miembros de otras para poder entrar a otros mercados. Y la verdad es que también me parece lógico que ya no suceda esto, ya que ya no existe esta necesidad de meter el K-pop a otros mercados, porque ya tienen asegurados algunos mercados. Ahora vamos con la tercera generación, por mucho la más popular y la que peor fandom tiene, encabezada por BTS, Blackpink, Twice, EXO, Seventeen y Red Velvet. Si bien la primera generación marcó el inicio de todo y la segunda estableció los cimientos sobre los que se construiría el futuro, entonces la tercera fue la que logró la verdadera conquista. Sé que hace como 5 minutos dije que la segunda generación es la mejor de todas, pero no hay ni comparación entre lo que logró BTS y Blackpink con el resto del K-pop. Para dejarlo en claro, BTS es el primer grupo coreano en ser nominado a un Grammy. Y si no fuera por el servicio militar, yo estoy casi segura de que en estos años ya lo hubieran ganado. Además de ser por mucho el grupo más popular de Corea. Por su parte, Blackpink siempre rompe récords cuando saca canciones. Llena estadios completos en sus giras. Y en México, cuando los boletos costaban lo mismo que mi casa, aún así vendieron todo. Además de que tienen a Lisa. Y ya sean haters o la amen, ella es la idol más popular de Corea en este momento, tanto que llegó a la ceremonia de los Oscars, siendo la primera idol en conseguirlo. Por otro lado, Twice abriéndole los grupos a todos los demás idols para poder entrar al mercado japonés, además de ser la primer hit group de K-pop en realizar una gira por los estadios de Estados Unidos. Mientras Red Velvet siendo el primer grupo coreano en presentarse en Norcorea. Y por supuesto, el más grande de todos, el que debería ser considerado casi héroe nacional gracias a lo que ayudó al K-pop, Psy con Gangnam Style, que según Wikipedia no es K-pop, pero lo pondremos como K-pop. Yo diría que Psy es más de la segunda generación, pero explotó en el 2012 a inicios de la tercera generación, así que lo dejamos aquí. Gangnam Style fue la canción más escuchada en YouTube durante todo el 2012. Literalmente rompió récords por ser el video con más vistas y se mantuvo así durante mucho tiempo, derrocando a Justin Bieber, Rihanna o One Direction, artistas que ya eran grandes y que ya estaban consolidados en el mercado estadounidense. Y de todas formas, Psy les ganó siendo un artista no tan popular, o por lo menos no en ese momento, además de ser un artista que venía de Surcorea. Gracias al éxito de Psy, logró hacer que el mercado de idols se expandiera más rápido. Y es que realmente es lógico que la tercera generación empezara a salir cuando ya se había popularizado YouTube, Instagram, Facebook o Twitter. En general tuvieron mayor alcance gracias a la globalización, además de que la tercera generación nació en un ambiente muy sano para los jóvenes. No había grandes preocupaciones entre el 2010 y el 2020. Los adolescentes podían usar su tiempo en estar en internet y no preocuparse en nada más. Sin embargo, la tercera generación seguía con el modelo casi esclavista con el que se habían guiado las generaciones anteriores. Blackpink hablando de cómo tenían que entrenar por 15 días con solamente un día de descanso. Jimin de BTS hablando de cómo llegaba de la escuela y practicaba y que prefería practicar antes que dormir. Momo de Twice hablando de cómo la obligaron a bajar de peso porque si no bajaba no podía presentarse al show. Tengamos en cuenta que ella en ese momento tenía entre 18 y 19 años. Todavía estaba en la adolescencia. Obligaron a un adolescente a dejar de comer. Y claramente no voy a defender a estas empresas porque es repulsivo lo que estas empresas le hacen a seres humanos. Y seres humanos que literalmente manipulan desde que tienen 12 o 13 años. Pero tengamos en cuenta el contexto de la sociedad coreana. Una sociedad que casi te obliga a que tu vida sea trabajar. A que desde niño debes levantarte y estudiar. Debes comer y estudiar. Debes jugar y estudiar. Debes tener amigos y estudiar. Antes de irte a dormir, todavía debes seguir estudiando. No hay tiempo para tener tranquilidad, porque siempre debes aspirar a ser el mejor. Y el mejor no es el que duerme o vive, sino el que tiene las mejores notas de su escuela.
Una sociedad altamente competitiva, en donde ni los niños tienen tiempo de descansar o de no competir. Además de que toman el no comer como dieta, güey. Eso no es una dieta, es un trastorno alimenticio. Así que realmente el trato casi inhumano que se tiene dentro de las empresas de idols es el reflejo de la sociedad coreana. Estoy casi segura de que los estudiantes de carreras como ingenierías o medicinas viven peor. Y no es para competir sobre quién sufre más, el estudiante de medicina, el estudiante de ingeniería o el potencial idol. No, pero teniendo en cuenta el contexto coreano, estas prácticas no se van a revertir porque solamente hacen lo que la sociedad coreana también hace. Para cambiar la estructura de las empresas debe cambiar todo Corea y su mentalidad tan competitiva. Cuarta generación, en la que tenemos grupos como Stray Kids, ITZY o TXT. TXT parte de la empresa de BTS, o sea, HYBE. Y si se dan cuenta, todos los miembros son demasiado perfectos. O sea, el más chaparro es Taeyong, creo que así se pronuncia, con 1.77, mientras que el más alto es Soobin con 1.85. Güey, en comparación con BTS, Jimin mide 1.73 y RM 1.81. Después de BTS, los idols que iba a debutar HYBE iban a ser demasiado hegemónicos. Y antes de que me fune todo Armin, quiero aclarar que BTS es de mis grupos favoritos. Que no fui al concierto de J-Hope, sí, pero no fue porque no quería. Dios, por favor, que BTS se tarde 3, 4 o 7 años en venir a México, que no tengo dinero. Bueno, ya, ahora sí. BTS no era el estándar de belleza coreano. Recuerden que me gusta BTS. De hecho, es muy triste ver cómo en las entrevistas de RM o J-Hope ambos se cubren las caras, dando a entender que realmente no querían mostrar sus rostros. O por ejemplo el video de Jimin regalándole cartas a J-Hope porque nadie les dio. Y recordemos que la sociedad en Corea es demasiado, ya saben, en ese aspecto de belleza. Pero lo que hizo BTS con su empresa fue levantarlos. Y claro, no te quieres caer cuando ya estás en la cima. No te vas a arriesgar a debutar a ellos que no vayan a ser exitosos. Si te arriesgaste con BTS es porque, bueno, no podías exigir mucho, necesitabas su talento. Pero la sociedad coreana se fija demasiado en el físico. Además de que debutar idols es muy caro. Necesitas años para entrenar a un solo idol. Ahora tomemos en cuenta que los grupos están conformados por 4, 5 o 7 idols, a los que prácticamente debes mantener por años con la esperanza de que en su debut logren recuperar lo que invertiste en ellos. Es lógico que actualmente todos los idols sean demasiado hegemónicos. Entonces aquí es donde entra HYBE, en donde gracias al éxito que le dio BTS lograrían dominar parte del mercado y se terminarían consolidando en otra de las grandes empresas del mercado surcoreano. Yo diría que lo más importante que pasó en esta cuarta generación fue HYBE consolidándose como una grande en la industria. Por fin, quinta generación, que es en la que estamos. Y se acuerdan que van como 4 veces que menciono que el arte es el reflejo de la sociedad actual. Pues esta generación nació prácticamente en pandemia, cuando TikTok empezó a dominar parte del mercado. Si vemos la quinta generación, veremos cómo tiene bailes muy tiktokeables, además de canciones igual de tiktokeables. Solo importan 3 segundos virales y ya. Solo importa el baile fácil para poder replicar y hacer trends. TikTok ha sido muy importante moldeando a la quinta generación. Por otra parte, la expansión que le dio la tercera y cuarta generación logró llegar al mercado estadounidense, y la quinta generación debe mantenerlos ahí, por lo que ya no cantan en coreano prácticamente. O sea, ya se canta más en inglés que en coreano y se tiene una estética un poco más occidental. De igual forma, los grupos parecen ser más desechables que antes. Grupos como New Jeans o 50-50 van desapareciendo poco después de su éxito. Bueno, sí, ya sé que New Jeans todavía no ha desaparecido, pero va a desaparecer muy rápido. Y si bien no quiero sonar como el típico anciano de que en mis tiempos todo era mejor, en mis tiempos el K-pop sí sonaba K-pop, realmente los nuevos grupos no son muy innovadores, y es lógico, ya se encontró la fórmula perfecta para poder mantener vivos a sus grupos, por lo menos para que paguen sus deudas y logren debutar nuevos grupos. La globalización ha hecho que tendencias de este lado del charco lleguen hasta Corea y las repliquen. Se han dado cuenta de lo que les funciona, y para quedarse en Estados Unidos deben seguir haciendo lo que pues ya venían haciendo. Deben seguir cantando en inglés porque eso hace que se queden en Estados Unidos. La quinta generación debe agarrarse con uñas y garras. No,
con garras y dientes al mercado estadounidense y van a intentar cualquier forma para poderse quedar ahí. También tenemos que esperar a ver qué sucede después. A lo mejor llega un pequeño grupo de una pequeña empresa en bancarrota y logra derrocar a BTS. Puede que un grupo que se tomaba como experimento se convierta en una leyenda de su empresa, o puede que se voltee atrás y se vea lo que se logró consolidar del K-pop para mantenerse y vuelvan a replicar lo mismo de la segunda o tercera generación. A lo mejor la sociedad coreana se da cuenta de que tal vez no es muy conveniente explotar a tus ciudadanos y esto se vea reflejado en el K-pop. Incluso puede que los dejen tener pareja. ¡Wow! Y bueno, no se compren peluca de Shane porque pican un chingo. Y recuerden hacer todo eso que siempre dicen, que es suscribirse, darle like, compartir.